Hola, buenos días. ¿Cómo están? Doctora. Buenos días, doctora. Buenos días. Bueno, disculpen el retraso involuntario y comenzamos en unos momentos, pues ya el tema de grupos vulnerables y la exposición de ustedes. Entonces, por favor, sin más pérdida de tiempo, pues que comience el grupo que le toca el tema de discapacidad. Ya, muy buenos días con todos. Nuestro grupo de trabajo va a presentar la exposición de las discapacidades. Ya, primero, por definiciones, vamos a hablar que la discapacidad es una condición del ser humano que abarca las deficiencias, las limitaciones de actividad y restricciones de participación de una persona. Estas tres las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal. Las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son dificultades para relacionarse y participar en situaciones vitales. Así, la discapacidad es un fenómeno complejo que no contempla el individuo de forma aislada, sino que en su interacción con la sociedad en la que vive. Esta definición reconoce el contexto social como factor determinante en la discapacidad de una persona. Las personas con discapacidad experimentan significativas desigualdades en materia de salud en comparación con las personas sin discapacidad. Por ello, la OPS procura mejorar la equidad sanitaria y la inclusión del sistema de salud para las personas con discapacidad, y con los principales marcos regionales y mundiales de los derechos humanos. Ya. Hablando de los tipos de discapacidad, la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud es considerada como referencia actual a 4 tipos de discapacidades. La primera, que es la discapacidad físico-motora, que es aquella que ocurre al faltar o quedar muy poco de una parte del cuerpo, lo cual impide a la persona desenvolverse de manera convencional. La discapacidad sensorial corresponde al tipo de persona que han perdido su capacidad visual o auditiva, y quienes presentan problemas al momento de comunicarse o utilizar el lenguaje. En la discapacidad intelectual, esta es aquella que presenta una serie de limitaciones en las habilidades diarias de una persona, y que le sirve para responder a distintas situaciones de la vida. Esta, por el contrario, es irreversible y dura toda la vida, y no es el único impacto que el individuo recibe. Por último, la discapacidad psíquica, que esta es aquella que directamente se relaciona al comportamiento del individuo. Se dice que una persona tiene discapacidad psíquica cuando presenta trastornos en el comportamiento adaptativo. Esta discapacidad se podría incluir en categoría, ya que tiene que ver con enfermedades mentales. Las causas también tiene otra clasificación, que pueden ser congénitas, que esta se trata de deficiencias debidas a problemas de tipo genética, y las que se producen en el periodo gestacional como consecuencia de toxemias del embarazo, infecciones, enfermedades crónicas de la madre, entre otras. También aquí tiene que ver problemas del parto, estas son deficiencias debidas a traumatismo en la que fue sometido el bebé en el momento del parto, como utilización de forceps, ventosas, parto prolongados, etc. También hay una clasificación diversa de accidentes, como accidentes de tráfico, doméstico, laboral.
que en accidentes de tráfico son deficiencias causadas por, que incluyen accidentes sufridos al trabajo en automóviles, en maquinarias, etc. En un accidente doméstico, estas son causadas dentro del hogar y tiene dependencias, y no tiene dependencias externas a la propiedad del inmueble. Y en accidente laboral, que no se incluyen como accidentes laborales los producidos en accidentes de tráfico, pero los que se produzcan como tarea de conductor, repartidor o viajante sí se lo incluye. Ya. Una distribución y estadísticas a nivel nacional. Como puede apreciar en la tabla, al final de abril de 2020 se presenta que en Ecuador existen registrados en el Sistema Nacional de Discapacidad bajo la competencia de la CONADIS, que 485.325 personas con algún tipo y grado de discapacidad, donde el 56.05 corresponde al género masculino, el 43.94 el femenino y la diferencia a grupos LGBTI. De este total, un 60% se encuentran entre 18 y 64 años, como una relación de población en posibilidad de trabajar al grado de la discapacidad que posee. Y si se considera la proyección poblacional, el número de personas con algún grado de discapacidad registrada en el CONADIS representa el 2.77% de toda la población ecuatoriana. Yo les voy a hablar acerca de este mismo tema en una mirada a nivel internacional. Las iniciativas nacionales e internacionales, como por ejemplo las normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad de las Naciones Unidas, han incorporado los derechos humanos de las personas con discapacidad. Esto finalizó con la aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el año 2006. La discapacidad puede agrupar varios aspectos como, por ejemplo, que puede ser compleja, puede ser multidimensional y también puede ser objeto de discrepancia. En las últimas décadas, el movimiento de las personas con discapacidad, junto con numerosos investigadores de las ciencias sociales y de la salud, han identificado la función de varias barreras sociales y físicas, las cuales están presentes en la discapacidad. La transición que implicó pasar de una perspectiva individual y médica a una más estructural y social ha sido descrita desde un modelo médico a un modelo social, en el cual las personas son consideradas discapacitadas por la sociedad más que por sus cuerpos en sí. Siguiente diapositiva. Las actitudes negativas hacia la discapacidad hacen que se trate a estas personas en forma negativa, como por ejemplo, existen casos de niños que acosan a otros niños con discapacidad en lugares como escuelas, colegios, etc. Conductores también que no satisfacen las necesidades de acceso de los pasajeros con discapacidad. También empresas que discriminan a las personas con discapacidad y extraños que se burlan de manera general de las personas con discapacidad. Sin embargo, cada vez es mayor la conciencia a nivel internacional sobre el desarrollo inclusivo de la discapacidad. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad promueve su plena integración a la sociedad. Esta convención se refiere específicamente a la importancia que tiene el desarrollo internacional en la protección de los derechos de estas personas. Siguiente diapositiva. Sobre estadísticas mundiales encontramos algunos datos, como por ejemplo, de que alrededor del 10% de la población mundial vive con una discapacidad. Esto constituye la mayor minoría del mundo y esta cifra ha ido como que aumentando debido a justamente el crecimiento de la población,
los avances de la medicina y el proceso de envejecimiento. Esto lo dice la OMS. En los países donde la esperanza de vida es superior a los 70 años, en promedio alrededor de 8 años o el 11.5% de la vida de un individuo transcurre con incapacidades. El 80% de las personas con discapacidad también viven en países de desarrollo sobre el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. En los países de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, las tasas de discapacidades son notablemente más altas entre los grupos con menores logros educacionales. El promedio es más o menos de aproximadamente 19% en comparación con el 11% entre los que tienen más educación. También el Banco Mundial estima que el 20% de los más pobres del mundo tienen discapacidades y también tienden a ser considerados dentro de sus propias comunidades como personas en situación más desventajosa. Las mujeres y niñas con discapacidad son particularmente más vulnerables al abuso. Según una pequeña encuesta, la cual fue realizada en la India, prácticamente todas las mujeres y las niñas con discapacidad eran objeto de palizas en el hogar, donde 25% de las mujeres con discapacidades intelectuales habían sido violadas y el 6% de las mujeres con discapacidad habían sido esterilizadas por la fuerza. Y los estudios comparativos sobre la legislación en materia de la discapacidad indican que solo 45 países cuentan con normas o con leyes contra la discriminación y otro tipo de leyes que son justamente para este tipo de personas. Siguiente diapositiva. Ya, sobre los derechos de estas personas, encontramos que generalmente los derechos humanos son universales, son políticos, son civiles, económicos, sociales, culturales y pertenecen a todos los seres humanos, incluyendo a las personas con distintas capacidades. Todos merecemos gozar de nuestros derechos humanos y libertades fundamentales en términos iguales, sin discriminación de ningún tipo. Entre los derechos de estas personas encontramos varios artículos, como por ejemplo el artículo 1, el cual nos dice de que la ley de equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad tienen por objeto establecer un régimen de equiparación de oportunidades para las personas con discapacidades, ya sean física, mental, psicológica y sensorial. Las personas con discapacidad en el artículo 2 nos dicen de que tienen también tienen varios derechos, como por ejemplo, al ser protegida contra toda discriminación, explotación, trato denigrante o abusivo debido a su discapacidad, también a recibir educación con metodología adecuada que facilite su aprendizaje, también facilidades arquitectónicas de movilidad vial y acceso a los establecimientos, ya sean públicos o privados, a su formación, a su rehabilitación laboral y profesional, a obtener empleo y ejercer una ocupación remunerada y no ser despedido debido a su discapacidad. También a ser atendida por un personal idóneo en su rehabilitación integral y a tener acceso a sistemas de becas. También encontramos el artículo 3 y el artículo 4, donde el 3, por ejemplo, nos dice de que al fin, con el objetivo de generar igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, el Estado y la sociedad en general deberán impulsar algunos programas orientados justamente a cómo hacer que las personas tengan más conciencia sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y el artículo 4 nos dice de que la atención integral de la persona con discapacidad será efectiva con la participación y con la colaboración de su familia, de organismos públicos y privados de la salud, educación, cultura y todas las demás entidades que, dadas sus atribuciones, tendrán su participación en la atención integral. Siguiente diapositiva.
Ya, sobre la legislación vigente en Ecuador que le protege, tenemos de que en el año 2012 se expide una ley muy importante que es la Ley Orgánica de Discapacidades, la cual tiene por objetivo garantizar la plena vigencia, difusión y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Y también prevé algunos fines relacionados con los principios constitucionales de eliminación de toda forma de discriminación. Esta ley orgánica indica en su parte pertinente algunos artículos también, los cuales nombraré el artículo 1, 21 y 28. El artículo 1 nos dice que para efectos de este reglamento y en concordancia con lo establecido en la ley, se entenderá como persona con discapacidad aquella que como consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con independencia de la causa que lo hubiera originado, ve restringida permanentemente su capacidad biológica, psicológica y asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, en una proporción equivalente al 30% de discapacidad debidamente calificada por la Autoridad Sanitaria Nacional. El artículo 21 sobre beneficios tributarios nos dice de que el régimen tributario para las personas con discapacidad y sus sustitutos se aplicará de conformidad con lo establecido a esta ley, a este reglamento y a la normativa tributaria que fuese aplicable. Y el artículo 28, que es importación de bienes, nos dice de que la autoridad aduanera podrá autorizar la importación de uno o de varios bienes para uso exclusivo de las personas con discapacidad y las personas jurídicas encargadas de su atención, y de acuerdo a la clasificación establecida por esta ley también. Siguiente diapositiva. Ya, y el cumplimiento de derechos en el Ecuador. Aquí tenemos que el Ecuador, como un Estado constitucional de derechos, a través de su marco constitucional y de diversas normativas legales, establece varios aspectos como el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos. Y también consagra la atención prioritaria para aquellas personas pertenecientes a los grupos tradicionalmente excluidos, como son las personas con discapacidad. Y en tal sentido, también es fundamental entender la aplicación de principios de igualdad y no discriminación de manera transversal en cada una de sus acciones y de sus políticas. En aplicación del principio antes mencionado y dada la histórica situación de discriminación que han experimentado estas personas, la Constitución prevé el derecho de las mismas a recibir atención prioritaria y especializada en ámbitos públicos y ámbitos privados, lo cual se traduce que a su vez en la obligación estatal de adoptar medidas para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, en consideración a los obstáculos específicos que este grupo enfrenta. En cuanto a los programas actuales que van a favorecer a las personas con discapacidad, primero podemos mencionar el programa de Joaquín Gallegos Lara, el cual es un programa que va a consistir en la asignación de un bono económico que va a ser entregado a las personas cuidadoras de las personas con discapacidad que se encuentran en extrema pobreza. También vamos a tener a las Manuelas, la cual es una misión que va a buscar garantizar la atención integral de lo que son las personas con discapacidad y también de su núcleo familiar. Considera importante las acciones que van a permitir que las personas con discapacidad alcancen su autonomía. Entonces buscan promover servicios de atención en salud y fortalecer sus propias capacidades, habilidades y competencias. Y en cuanto a los núcleos familiares, lo que busca, como ya dije, va a fortalecer esas capacidades y habilidades de cuidado de su entorno más cercano, favoreciendo así su autonomía. También vamos a tener, por ejemplo, el médico del barrio, el cual es una estrategia de abordaje en cuanto a la atención de salud, que se encuentra enmarcado en el plan Toda una Vida, que tiene como objetivo
consolidar el modelo de atención integral y también garantizar el acceso equitativo a los servicios de salud a la población, con énfasis en lo que son grupos prioritarios y también vulnerables. Dentro de los grupos vulnerables es que se incluyen a las personas con discapacidad tanto física como intelectual. Una vez que ya se realiza la identificación de estos grupos tanto prioritarios como vulnerables, se continúa con un segundo paso, el cual va a ser la captación, que va a consistir en lo que es la atención por parte de un médico especialista que va a levantar una ficha tanto del individuo como una historia familiar, y así se van realizando los seguimientos personalizados. El programa Empleo con Apoyo, es una modalidad para la inserción laboral de las personas con discapacidad, en el cual existe un tutor o un preparador laboral para que así las personas con discapacidad puedan tener un empleo. También tenemos el programa de apoyo a la inclusión social de las personas con discapacidad en el Ecuador, que es un programa que va a fortalecer la inclusión social de las personas con discapacidad en todo su ciclo de vida, mejorando lo que son la accesibilidad en todos los espacios, promoviendo su independencia, garantizando la atención oportuna en cuanto a la salud, una educación especializada e inclusiva de calidad, el cuidado diario y también la recreación. Ecuador sin barreras, en cambio, es un proyecto que va a tener como objetivo la inclusión y la integración de las personas con discapacidad en la vida social, política, deportiva, cultural, educativa, económica, en condiciones totales de equidad. Y también lucha por el cumplimiento de los derechos de estas personas con discapacidad. El Centro Caritas Antonianas de Alegría de Vivir, esta en cambio es una organización sin fines de lucro que realiza programas y proyectos de desarrollo social para las personas o familias con discapacidad. Este centro va a tener un proyecto, el cual se denomina Proyecto de Discapacidades Mentales, el cual surgió en el 2013. Este proyecto se realizó junto con el MIES, que es el Ministerio de Inclusión Económica y Social, que fue un proyecto piloto para las personas que tenían discapacidad mental pudieran desarrollar actividades cotidianas hasta el trabajo. Y también dentro de la página del MIES nosotros podemos encontrar diversas fundaciones que forman parte de los programas para las personas con discapacidad, entre los cuales podría mencionar, por ejemplo, Fundación San Pablo de Manta, Corazón Solidario, Ternura de Amor, etc. Pasa a la siguiente, por favor. En cuanto a los aspectos positivos y negativos, referente a los positivos, podemos mencionar que, como ya lo dijo mi compañera, existen rebajas en servicios básicos, en impuestos, exoneraciones en cuanto a tarifas de transporte, también en importación de bienes. Esto especialmente se lo ve más con vehículos. También el acceso a programas de vivienda, tienen beneficios en cuanto a la agilidad en préstamos. En cuanto a los aspectos negativos, se podrían mencionar que estas personas con discapacidad suelen ser dependientes de sus familias o sus cuidadores. Cabe recalcar que no es en su totalidad, pero en la mayoría. Sufren de discriminación, también en cuanto a, por ejemplo, a sus terapias o rehabilitaciones. Sus costos son altos, puesto que, como sabemos, el sistema de salud por lo general no cubre su totalidad. También existen falta de servicios adecuados, existen obstáculos físicos que también son denominados como barreras arquitectónicas, y también las actitudes y los conocimientos inadecuados de las personas en general, no solamente en el ámbito de salud. Siguiente, por favor. En cuanto al acceso a la salud, primero voy a mencionar ciertos puntos que nos habla la OMS. Como ya dijo mi compañera, aproximadamente alrededor del 15% de la población posee algún tipo de discapacidad, y este número va en aumento. Los individuos o las personas que poseen discapacidad por lo general tienen menos ingresos, menos ingresos a lo que son los servicios de ayuda sanitaria, por lo cual a veces sus necesidades quedan desatendidas. En el caso de existir servicios de salud para estas personas con discapacidad, por lo general su calidad suele ser deficiente o poseer recursos también insuficientes.
Además de esto, existe una necesidad muy grande de agrandar estos servicios de salud para las personas con discapacidad en cuanto a la atención primaria, especialmente lo que tiene que ver con la rehabilitación. También se podría mencionar que, como ya sabemos, todas las personas con discapacidad tienen las mismas necesidades de salud que la población en general. Es por esto que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce, reconoce a las personas con discapacidad que tienen el derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin ningún tipo de discriminación. Sin embargo, como sabemos, esta convención lo que ejecuta o lo que fomenta no se lleva a cabo en su totalidad en diversos países. Esto lo pudimos evidenciar especialmente cuando fue la pandemia, que nunca se hizo como un desglose en cuanto al sector de la discapacidad. Ahora, refiriéndonos ahora en cuanto al Ecuador específicamente, podemos señalar que, como ya dijo mi compañera, existen diversos artículos dentro de la ley que involucran a las personas con discapacidad o que las protegen. Entre estos vamos a tener el artículo 47, especialmente el inciso 1 y el inciso 9, cual nos habla referente a la salud. El inciso 1 nos dice que la atención especializada en las entidades tanto públicas como privadas presten servicios de salud para sus necesidades específicas, que incluirán lo que es la provisión de medicamentos de forma gratuita, en particular para aquellas personas que requieren un tratamiento de por vida. Y el inciso 9, que nos habla de la atención psicológica gratuita para aquellas personas con discapacidad y también para los familiares, en particular en el caso de las personas con discapacidad intelectual. Algo sumamente importante de rescatar a lo largo del tiempo fue que en el año de 1982 surgió lo que era, se expide lo que es la ley de protección al minusválido, que fue creada por la Dirección de Rehabilitación Integral del Minusválido. Y en 1992 que se creó la CONADIS, la cual tiene como función verificar lo que es el cumplimiento de todos los mandatos constitucionales de las personas con discapacidad. A más de esto, también puedo señalar que también fue en el año de 1960 surgió el INFA. Actualmente ya desapareció. Desapareció en el 2013, el cual fue una institución que pudo crear varios centros de rehabilitación para estas personas con discapacidad. Ahora las funciones que tenía el INFA las acogió o fueron asumidas por lo que es el MIES. Siguiente, por favor. Y por último, ¿cuáles son los problemas reales que van a presentar las personas con discapacidad? En realidad son muchísimos, pero yo les voy a destacar los que consideré como más importantes. Primero, sabemos que las personas ahorita con discapacidad actualmente es un boom el problema del cobro del bono, que probablemente no les alcanza o probablemente se demoren en pagarles cuando ellos en realidad las necesidades de ellos son urgentes. También la falta de atención en la salud, la atención en tanto públicos como privados, muchas veces no están capacitados para atender a una persona con discapacidad. En cuanto a lo que es la inclusión laboral, a pesar de que existen leyes que indican que el 4% de los empleados, tanto públicos como privados, deben ser alguna persona con discapacidad, estas cifras no se cumplen en su totalidad o la situación no es ideal, puesto que a veces simplemente contratan a una persona, la dejan a un lado, entre comillas, haciendo algún trabajo simplemente por cumplir la ley, cuando en realidad no está ejerciendo un trabajo de verdad. También en lo que son las dificultades para lo que es el acceso al carnet de discapacidad, que para ellos es sumamente importante, puesto que, como ya lo dije, tiene ciertos beneficios que a ellos como tal les va a favorecer. En cuanto al acceso a la educación, pese a que sí, no existe impedimento al acceso a la educación, existe cierto déficit de herramientas adecuadas o adaptadas para las personas con discapacidad. También que las personas con discapacidad, por lo general, tienen espacios que son para ellos, por ejemplo, estacionamientos, baños o lugares donde sentarse en cuanto al bus, pero a veces las personas sin ningún tipo de discapacidad ocupan sus lugares.
Y por último, podemos decir que también, como ya lo he mencionado un poco, no existe la capacidad adecuada o no todas las personas tienen la capacidad o están totalmente capacitadas para poder atender a las personas con discapacidad. Gracias. Bueno, muy bien. Felicitamos al grupo, ha sido una exposición muy completa. Bueno, decirles efectivamente que el problema de la discapacidad, a pesar de los esfuerzos del Estado, no son suficientes los esfuerzos del Estado. Ya lo dijeron ustedes, desde 1992 con la ley 180, se empezaron a tratar los problemas de discapacidad en el Ecuador, al ser Ecuador parte de la OEA y a ser parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues se trataban estos temas y se aprobaban o se ratificaban convenciones que hacía que el Ecuador tuviera que adoptar medidas y leyes que protegieran a esta población. Pero a pesar de esa ley, miren ustedes que se creó el CONADI en el 1992, pero no fue hasta 2009, cuando hubo un vicepresidente que era discapacitado, cuando se tuvo la sensibilidad de hacer un programa, el programa, y verá, yo no soy de ese partido, ni mucho menos, o sea, soy apolítica, yo soy extranjera, pero quiero decir que en el sentido de sensibilidad, ese vicepresidente en ese momento, él creó la misión Manuela Espejo, donde hizo una investigación a nivel nacional, porque antes la discapacidad pues estaba como dispersa en el país, existía el CONADI, pero no había un diagnóstico exacto de las personas con discapacidad que existían en el Ecuador. Entonces, a través de esa investigación que hubo a nivel nacional, una investigación muy bien diseñada y que fue exhaustiva, recorrieron todo el país para determinar el número exacto de discapacitados que existían y ellos tuvieron acceso al CONADIS para que se pudieran carnetizar. Entonces esto dio una imagen real de la discapacidad en el país y eso fue muy importante. Y eso se reflejó en el Censo de Población y Vivienda que hubo en el 2010. Bueno, a pesar de todo eso, pues como dicen los compañeros, pues la discapacidad es un problema real. Esa ley que dice que 1 de cada 25 empleados, tanto de empresas públicas como privadas, tiene que ser discapacitado, efectivamente, como dice su compañera, no se cumple o se cumple parcialmente. Y eso impide tener el acceso al trabajo que le permite una mejor calidad de vida. Entonces, definitivamente, pues la discapacidad, a pesar de tantos esfuerzos, sigue siendo una asignatura pendiente en el país y sigue habiendo una brecha social importante en esta población. Bueno, muy bien. Vamos a pasar al siguiente tema. Por favor, pobreza en el Ecuador. Doctora, compañeros, en este caso hablaremos sobre, bueno, no, quiere decir que el grupo está conformado por Alison Zambrano, Melanie Farías y Andrés Bañol. En este caso hablaremos sobre lo que corresponde a la pobreza en el Ecuador. En cuanto a lo que es la pobreza en el Ecuador, tenemos como definición que este va a ser un hecho que
que la pobreza como fenómeno social constituye una de las mayores preocupaciones no solamente de los tomadores de decisiones de lo que corresponde a la política económica, sino de la sociedad en general, que ésta percibe el discurso de la pobreza casi con la misma ligereza y frecuencia como se habla de una crisis económica. Ambas categorías son de frecuencia, mención y tratamiento mediático. La noción en la que las condiciones de pobreza deben superarse en generalizada, sin embargo, su definición, medición y por lo tanto alarma pública está muy ligada a los mecanismos y aproximaciones metodológicas, que no necesariamente son de fácil asimilación colectiva. Por otro lado, desde una mirada hacia los hogares, es decir, hacia una mirada micro, la pobreza tiene varias fuentes o elementos determinados. En algunos casos discrecionales que serán analizados, la pobreza de los hogares y la pobreza de un país, es decir, una pobreza total, guardan una complejidad interrelación, ya que pese a que un país puede presentar condiciones de crecimiento económico medido tradicionalmente por un incremento del PIB, puede estar acompañado del empobrecimiento de determinados segmentos de la población, entre otros factores, por la inequidad de distribución del ingreso y niveles de acceso a servicios y mercados. Siguiente diapositiva. Bueno, entre los tipos de pobreza en el Ecuador que podemos presentar, tenemos que entre los distintos tipos de pobreza podemos ver que aquello más importante que podemos ver en la diapositiva, tenemos que en este sentido podemos encontrar un concepto genérico, es decir, una pobreza social. La pobreza social se define como hace referencia a lo que es la pobreza, independientemente del tipo de pobreza que sea. Es una situación o una condición social de la población en la que se produce. Tenemos también, dependiendo de la medición utilizada, tenemos la pobreza absoluta, la pobreza relativa y la pobreza estructural y la pobreza coyuntural. La pobreza absoluta tenemos que esta se define como aquella pobreza que se encuentra por debajo de un umbral mínimo de recursos establecidos en base a unos criterios uniformes. La pobreza relativa, esta se define como aquella pobreza que se encuentra por debajo de un umbral relativo de pobreza. La pobreza estructural, esta se define como la pobreza estructural o también conocida como pobreza crónica. Hace referencia a un tipo de pobreza en la que se produce una deficiencia en la sociedad de infraestructura e ingresos. La pobreza coyuntural, esta se define como en un sentido que viene a ser aquellas pobrezas que se basa en su medición, en lo que corresponde a la medición de la pobreza monetaria y en un periodo de tiempo. Ahora, dependiendo de la área geográfica, tenemos la pobreza rural y la pobreza urbana. La pobreza rural, esta podemos definir como que viene a ser un tipo de pobreza que se muestra con gran frecuencia en una gran cantidad de países, especialmente se presenta en aquellos países que por cuestiones distintas presentan un menor desarrollo industrial. La pobreza urbana, esta se define como un tipo de pobreza que se presenta en las ciudades, es decir, en áreas urbanas. Esta se produce debido al crecimiento de las ciudades que abarcan territorios rurales y zonas de extrarradio, que se presentan menores niveles de ingreso. Siguiente diapositiva. Bueno, entre las causas, ahí podemos apreciar un gráfico donde podemos ver cómo el nivel de la pobreza va disminuyendo en cuanto a los años que se han venido presentando hasta hoy. Bueno, entre las cosas tenemos que a partir del estudio y un análisis desarrollado en el transcurso de los años se ha logrado determinar como causa subyacente la pobreza. Tenemos como discriminación y exclusión. Tenemos también
limitaciones de la participación ciudadana, donde predomina una sociedad civil fragmentada y una frágil organización. Tenemos además también que las instituciones públicas, que a pesar de haber adquirido una fortaleza determinada en el transcurso de los años, aún demuestra una clara incapacidad para implementar políticas públicas que resuelven la situación de los grupos que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad. Tenemos también como principal la corrupción, que viene a ser una de las principales causas de la pobreza en el Ecuador. También tenemos el cambio climático, que ha contribuido al desarrollo de riesgos mayores en cuanto a la emergencia. A la emergencia también tenemos las inundaciones, las sequías, la demanda de las adaptaciones de los sistemas de producción, principalmente en los sectores donde se encuentran los grupos marginados social y económicamente, que a la vez tienen un gran dependencia de los recursos naturales. Siguiente diapositiva. Bueno, en esta diapositiva tenemos tres imágenes donde podemos apreciar los niveles de distribución estadística a nivel nacional. En la primera imagen podemos decir que el cierre del mes de junio de 2018, el Instituto Nacional de Estadística y Censo ubicó la pobreza a nivel nacional en un 24.5%, y en el caso de la pobreza extrema se reportó en un 9%. Las estadísticas emitidas llegaron a representar un incremento de 1.4 puntos en comparación con los porcentajes emitidos en el año 2017, donde la pobreza se posicionó como un porcentaje de 23.1%. En la segunda imagen tenemos que, por medio de los datos y estadísticos que brinda la INS, se ha llegado a establecer un análisis de la pobreza en relación con los ingresos. En este caso, si una persona percibe un ingreso familiar por capital inferior a los 84.72 mensuales, se considera que la persona en una situación de pobreza, y en el supuesto de que dicho ingreso estén por debajo de los 47.74, sería una pobreza extrema. Por último, en la siguiente imagen tenemos que los valores aquí mencionados son sujetos a determinadas actualizaciones que responden a la inflación. En el supuesto específico de la pobreza en las zonas rurales se comporta de manera distinta, donde los indicadores o cifras llegan hasta triplicarse en comparación con los porcentajes obtenidos en las ciudades. Hay que señalar también que el cierre del mes de junio de 2018, la pobreza en el área rural alcanzó un 43%. Uno de los ejemplos a mencionar sería en la ciudad de Quito, en cuyo territorio se registró el aumento de la mayor tasa de pobreza, que corresponde a la capital ecuatoriana. Este indicador llegó hasta un 12.8%, lo cual significó 5 puntos más que el año 2017. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Continuando con los indicadores para medir la pobreza. Estos indicadores en el Ecuador se utilizan tres indicadores, que son por ingresos, por necesidades básicas insatisfechas y por enfoque multidimensional. Empezando con la pobreza por ingresos, este de aquí utiliza dos métodos para el cálculo de pobreza, que es el método de la línea de pobreza y el método de Foster, Greer y Thorbecke. El primer método es el cual determina el ingreso mínimo que pueden recibir las personas para no estar en situación de pobreza. Y el segundo método es el total de la población, que se calcula el porcentaje de personas en situación de pobreza.
El método de la línea de pobreza va a constar en dos elementos, que va a ser el cálculo del gasto para cubrir una canasta básica de bienes y servicios. Y esta canasta básica de bienes y servicios va a estar compuesta por una canasta de forma alimenticia, o sea que comprende a todos los alimentos, y la no alimenticia, que comprendería lo que es vestimenta, educación, salud, transporte, entre otros. De acuerdo a la situación de pobreza, podemos decir que las personas pobres son aquellas que no llegan a cubrir la canasta básica, que son de solo los alimentos. De la canasta básica total, que serían los alimentos y los que no son alimentos. Y las personas indigentes son aquellas que no podrían cubrir solo la canasta básica de los alimentos, es decir, que no pueden llegar ni siquiera a tener estos alimentos necesarios en su vida. Luego vamos a tener la pobreza por necesidades básicas insatisfechas. Esta de aquí es una medida de pobreza desarrollada por el CEPAL, que es la Comisión Económica de América Latina y el Caribe. Para esto vamos a tener 5 dimensiones, las cuales son la capacidad económica, el acceso a la educación básica, el acceso a la vivienda, el acceso a servicios básicos y el hacinamiento. Estos de aquí van a presentar indicadores, que sería en cuanto a la capacidad económica. El hogar se considera privado si los años de escolaridad del jefe del hogar es menor o igual a 2 años, y también si existen más de 3 personas por cada casa ocupando este hogar. De acuerdo al acceso a la educación, va a ser cuando en el hogar existen niños de 6 a 12 años de edad que no asisten a las clases. De acuerdo al acceso a la vivienda, este va a ser cuando el hogar mantiene en el material del piso tierra u otros materiales, y también si este material en las paredes va a ser de caña, estera u otros. De acuerdo a los accesos de servicios básicos, se considera las condiciones sanitarias de la vivienda. Entonces el hogar es pobre cuando la vivienda no tiene servicio higiénico, o si no va a tener un pozo ciego o letrina. También si el agua que tiene la vivienda no es por red pública o es por fuente de tubería. Y la quinta dimensión va a ser por hacinamiento, en donde el hogar se va a considerar pobre si la relación de las personas por dormitorio va a ser mayor de 3, o también en el caso de no existir ningún dormitorio exclusivo para dormir. Por último, tenemos la pobreza por efecto multidimensional. Esta de aquí es la privación en el ejercicio de los derechos de las personas que establece la Constitución. En sí, esta parte de una visión sobre las condiciones de vida de la población. Esta reconoce que el factor monetario no es la única variable para el bienestar, y que también se va a complementar con las siguientes dimensiones. Las dimensiones de esta pobreza multidimensional va a ser la educación, el trabajo y seguridad social, la salud, agua y alimentación social, hábitat, vivienda y ambiente sano. Y cada dimensión va a tener indicadores, que en total van a ser 12. Para la primera dimensión se va a contar con la inasistencia a la educación básica y bachillerato, el no acceso a la educación superior por razones económicas, el logro educativo incompleto. Para el trabajo y seguridad social, los indicadores van a ser que no se contribuye al sistema de pensiones, también el empleo infantil y adolescente, el desempleo o empleo inadecuado. Para los indicadores de la salud, agua y alimentación social, va a ser
no tener servicio de agua por red pública y la pobreza extrema por ingresos. Y para el hábitat, vivienda y ambiente sano, los indicadores que se van a utilizar va a ser el hacinamiento, que ya lo dije anteriormente, el déficit habitacional, el no tener servicio de saneamiento de excretas y tampoco tener servicio de recolección de basura. Ahora, de acuerdo a el Índice de Desarrollo Humano, primero dando una introducción, este de aquí surgió en 1990 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y este se utiliza para medir el nivel de desarrollo en cada país y se utilizan 3 dimensiones: la vida larga y saludable, el acceso al conocimiento y un nivel de vida digno. La primera de aquí, que es el nivel de vida saludable, se va a medir por la esperanza de vida. El acceso al conocimiento es aquella que se mide por los años de escolaridad entre la población adulta. Y el nivel de vida digna se mide por el ingreso nacional bruto per cápita. Este se expresa en dólares y se utilizan tasas de conversión. También vamos a tener que el desarrollo humano, el índice de desarrollo humano se va a dividir por 4 grupos. Entonces tenemos los grupos de desarrollo, que son el desarrollo humano muy alto, el desarrollo humano alto, el desarrollo humano bajo y desarrollo humano muy bajo. Y cada uno tiene su índice, que para obtener este índice se va a calcular la media geométrica de estas 3 dimensiones, y esto va a ser de entre 0 a 1, por eso es que tienen de 0.800 y más, y por eso tienen esta cifra. Los 189 países que se consideran para este índice de desarrollo quedan divididos en estas 4 categorías y así se pueden permitir compararlo. La tendencia general ha sido que el índice de desarrollo humano, generalmente o globalmente, estaba por debajo de 0.6 en 1990. Y esto de aquí ha aumentado año tras año hasta llegar en 2019 a alcanzar un 0.73. En cuanto al índice de desarrollo humano en 2018, cada de 5 personas estaba por debajo de la línea internacional de pobreza, y de estas 5 personas, 4 vivían en zonas rurales. En este año se arrojaron datos en donde decían que la mitad de los la mitad de los pobres eran niños. Las mujeres también representaban la mayoría de los pobres en la mayor parte de regiones y también en algunos grupos de edad. Y de la población mundial, 15 años o más, alrededor de un 70% no tenía ninguna información o solo alguna instrucción básica. También casi la mitad de los pobres de África del sur casi la mitad de los pobres de África viven en solo 5 países. Y por último, alrededor de 123 millones de personas viven en zonas con alto riesgo de inundaciones. Y de acuerdo a las estadísticas mundiales, los datos arrojados por el Índice de Desarrollo Humano en 2019, se concluyó que la mayoría de los países con índice de desarrollo humano muy alto se encuentran en lo que es Europa, Norteamérica y Oceanía. De ahí los de desarrollo alto están entre Sudamérica, el norte de África y algunas zonas del centro y este de Asia. Mientras que los países con desarrollo medio y bajo se van a localizar en lo que es África subsahariana y el sur de Asia.
También, de acuerdo al Banco Mundial, va a comunicar que las personas de acuerdo a este gráfico que vemos aquí, los que son coloreados de verde significarían que tienen un mayor índice de desarrollo humano. Y de acuerdo a las estadísticas, en 2019, los principales países que se encontraron con desarrollo humano muy alto son Noruega, Irlanda y Suiza, con estos índices de 0.900 y algo. Entonces los que tienen un menos índice de desarrollo humano son los que van a estar de rojo. Y entre estos de aquí se encontró, entre los datos del 2019, que Chad, República Centroafricana y Níger eran los que tenían un menor índice, de los cuales rondeaban unos 188, 187 y 189 en el número de categorías. Y también, de acuerdo al el Banco Mundial, va a comunicar que muchas de las personas que salieron de la pobreza extrema podrían volver a recaer en ella por la consecuencia de esta pandemia actualmente del COVID-2019. Los conflictos y los cambios climáticos también se incluyeron en este índice de desarrollo humano, y también según una estimación en cuanto al 2020, de acuerdo a los efectos de la pandemia, se va a calcular que este de aquí va a empujar a 88 millones y 115 millones de personas a pobreza extrema. Bien, muy buenos días a todos. Yo soy Alison Zambrano y me voy a encargar como de hablarles de los derechos de estas personas y el cumplimiento que tienen los mismos. Antes de comenzar a hablar sobre esto, me gustaría hablar un poquito acerca de los derechos humanos, porque no en su complejidad, porque es un tema que hemos visto a lo largo de, bueno, este parcial y el anterior. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna, ya sea de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición, ¿no? Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida, el derecho a la libertad, a no estar sometido ni a la esclavitud ni a torturas, a la libertad de expresión y por supuesto a la libertad de opinión, a la educación y al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos van a corresponder a las personas, por supuesto, sin discriminación alguna. Tenemos dos bases como derecho, que son los derechos económicos, sociales y culturales, y los derechos civiles y políticos. O sea, nosotros sabemos que como derechos económicos, sociales y culturales tenemos a los derechos que, bueno, buscan promover o proteger a las mismas personas. En este caso, tenemos el derecho a trabajar en condiciones justas y favorables, derecho a la protección social, a un nivel de vida adecuado, a un nivel posible de salud física y mental, el derecho asimismo a la educación y a gozar a los diferentes beneficios de la libertad cultural y bueno, más. Y en cuanto a los derechos civiles y políticos, pues netamente se van a basar, como ya sabemos, en la libertad de movimiento, la igualdad ante la ley, porque bueno, este derecho viene siendo un derecho justo a la presunción de la inocencia y la libertad de pensamiento y mucho otro más. Pero antes de comenzar a exponer un poquito más acerca de los derechos de los pobres o de la pobreza en el Ecuador, podríamos formular la pregunta, es como, ¿quién garantiza estos derechos? Y no es nada más ni menos que es el Estado quien los garantiza. ¿Por qué? Porque va a promover el ejercicio de los derechos humanos, porque es el principal responsable
porque más bien se tiene que adoptar las medidas necesarias para lograr el ejercicio real y efectivo de los derechos humanos por parte de lo que viene siendo, pues, claramente los seres humanos. Pero bueno, llegando a esto, aclarando, nosotros sabemos y ya debemos tener en cuenta que todos los derechos son universales. Entonces, los derechos de las personas pobres o los que viven en la pobreza extrema, porque pobres y pobreza extrema son distintos, son los mismos que los nuestros o de cualquier otra persona en el mundo. Lo único que cambia o lo que viene siendo diferente o lo que hay diferente es que para las personas pobres o personas que viven en extrema pobreza se suelen crear estas políticas públicas que se van a basar en ayudar, ¿no? O que están orientadas a ayudar a que estas personas puedan salir claramente de esta pobreza extrema. Cuando yo me refiero a políticas públicas, quiere decir que es como una estimulación de la economía, ¿no? A lo que llaman, a lo que nosotros ya conocemos o ya han mencionado hasta ahora, los bonos, o también vendría incluyéndose lo que es la generación de empleos y bueno, múltiples cosas. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro de lo que viene siendo la legislación vigente en el Ecuador, como tal, es un tema importante ya que no se encontrará dentro del Ecuador o de nuestra legislación un cuerpo legal que hable sobre los derechos de las personas pobres, porque no existe como tal un cuerpo legal que hable solamente de los pobres, sino de hecho, crear un cuerpo legal solamente para los pobres, podría llegar a ser considerado discriminatorio, porque estamos condenando a que, bueno, vivan siempre en la pobreza, ¿no? Entonces, eso no es lo que se busca en ninguna parte del mundo. Sin embargo, sí existen organismos de los derechos humanos sobre los pobres, o más bien como aspectos positivos que se van a tomar medidas legislativas e institucionales. Estos mismos organismos pues netamente se van a centrar en la pobreza y ayudar a sobresalir, bueno, en general. Y bueno, ahí es cuando se crean estas políticas públicas que yo les mencioné, que son más bien como una estimulación de la economía que están orientadas a ayudar a salir de la pobreza en este caso. Muchas gracias. Bueno, si vamos a hablar de programas actuales para erradicar la pobreza, debemos recalcar todo lo que han hablado nuestras compañeras, que tenemos que respetar los derechos, como la compañera Alison, que Ecuador también trata de estos derechos, ¿no? Que, por ejemplo, uno de los programas es el Plan Nacional de Desarrollo del 2017 a 2021, Toda una vida de Ecuador. Que el objetivo general de este sistema es asegurar el ejercicio, la garantía y la exigibilidad de los derechos basados en los principios universales de igualdad, la equidad, la progresividad, la interculturalidad, solidaridad y no discriminación. Además, garantizar la protección y la seguridad social a lo largo del ciclo de la vida, independiente de la situación laboral de la persona, en donde, entre otras líneas de acción, contempla optimizar e implementar instrumentos no contributivos de un piso de protección social universal, sino para un acceso gratuito, ya sea a la salud y a la cobertura frente a las contingencias o un estado de vulnerabilidad. Siguiente diapositiva, por favor. Nuevamente, ya habló la compañera que van a tener derechos, que Ecuador tiene los derechos para toda una vida, en donde va a garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas y va a remarcar ciertos puntos, ¿no? Que van a promover la inclusión económica y social para combatir la pobreza en todas sus dimensiones a fin de garantizar una equidad económica, social, cultural y territorial. Va a generar capacidades y va a promover las oportunidades en condiciones de equidad para todas las personas a lo largo de su ciclo de vida. Además va a combatir lo que es la malnutrición, erradicar la desnutrición y promover hábitos, prácticas de vida saludable, generando mecanismos de corresponsabilidad entre todos los niveles del gobierno. También va a garantizar un acceso a la vivienda con una vivienda adecuada y digna, que con pertinencia cultural y un entorno seguro que incluya la provisión y calidad de los bienes y servicios vinculados al hábito que vendría siendo el suelo, a la energía, la movilidad,
el transporte, el agua, los saneamientos de calidad, el ambiente, el espacio público y la recreación, y garantizar plenamente el acceso a un trabajo digno y seguridad de todas las personas. Siguiente diapositiva. Luego aquí también va a tener otro desarrollo, que es la economía al servicio de la sociedad. Como ya ha hablado la compañera Alison, se creó, por ejemplo, diferentes tipos de bonos, como vendría siendo el crédito de desarrollo humano, que aquí generalmente consolida una sostenibilidad del sistema económico, social y solidario a fin de financiar la dolarización. Aquí van a garantizar el funcionamiento adecuado del sistema monetario y financiero a través de la gestión eficiente de la liquidez, contribuyendo a la sostenibilidad macroeconómica y el desarrollo del país. Van a promover el acceso de la población al crédito y a los servicios del sistema financiero nacional y fomentando la inclusión financiera en un marco de desarrollo sostenible, solidario y con equidad territorial. Y van a fortalecer el apoyo a los actores de la economía popular y solidaria mediante la reducción de trámites, un acceso más rápido y preferencial de un financiamiento y contratación pública. Siguiente diapositiva. Y por último, otro objetivo también importante es que entre una más sociedad, un mejor Estado, porque va a ayudar a impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera restrictiva y solidaria. Aquí va generando trabajos y empleo dignos, fomentando el aprovechamiento de las infraestructuras construidas y las capacidades instaladas. También incrementar la productividad y generación de valor agregado, creando incentivos diferenciados al sector productivo para satisfacer ya sea las demandas internas y diversificar las ofertas exportables de manera estratégica. Y claramente garantizar el suministro energético con calidad, oportunidad y continuidad y seguridad, con una matriz energética diversificada, eficiente y sostenible. Siguiente diapositiva, compañero. Ya, algunos aspectos sociales positivos y negativos es que, por ejemplo, uno más específico es que en el año del 2019 se generó una implementación de una estrategia llamado a partir de una transferencia monetaria que se denomina el famosísimo crédito de desarrollo humano, donde se propuso una transferencia monetaria y luego se fomentó la economía a través del socioempleo y luego estas personas que recibieron esta transferencia monetaria dieron un servicio de formación de profesionales del Ecuador y la Secretaría de Capacitación Técnica, en donde algunos aspectos positivos y negativos tenemos que al Ecuador, al tener un sistema de acceso, un sistema de protección social, va a identificar a los más necesitados y se crea una mayor confianza entre el gobierno y se va a mejorar la relación entre el ciudadano y el Estado. Hará posible que un gran número de personas y hogares en condiciones de pobreza extrema comiencen a recibir transferencias económicas y acceso a ciertos servicios. También va a ayudar a estas personas y hogares a que escapen de la condición de extrema pobreza. Algunos aspectos negativos que tiene el crédito de desarrollo humano es que el riesgo más grande es que las personas de extrema pobreza, que hoy día, por ejemplo, van a tener el derecho de recibir una transferencia bancaria o una transferencia de servicios también, y por la consecuencia de los nuevos mecanismos de focalización del registro social, caigan dentro de un margen de error y estas personas sean excluidas. Otro riesgo de las personas de hogares es que estén en situaciones de riesgos y no estén en el momento de acceso al desarrollo humano. Y otro riesgo también muy importante es el riesgo relacionado a la exclusión de población en áreas remotas. Ya, siguiente diapositiva, compañera. Tomando el último punto, que es la población en ciertas regiones del país, que, por ejemplo, a nivel de salud del Ecuador, el aumento de pobreza se mantiene en provincias en donde están más pobladas y situadas en ciudades más grandes, donde se centra la mayor oferta de servicios de salud privados y redes de farmacias privadas. ¿A qué vengo en este punto? Que, por ejemplo, en la región amazónica, en donde existe una menor cantidad de población, con una amplia zona rural, fue donde hay menos aumento de problemas por gastos de salud. Pero, por ejemplo, se suma aquí las dificultades al exceso de servicios de salud especializados en hospitales, ya sea por las largas fechas de aislamiento, que consisten en desistir en algunos usuarios, que la mayoría de estos no prefieren tener una alta demora en esto. En su mayoría son de clase media de este servicio público y que consiguen
y terminan en sí comprando un servicio médico especializado de forma directa. Asimismo, en consulta general terminan comprando medicamentos también de forma privada. Sin embargo, aquí lo que viene el tema es que el gasto de medicamentos va a ser 2 veces mayor, evidenciando un problema al acceso al suministro de medicamentos de venta libre y receta médica. Y lo que afecta principalmente es también una población ya sea de clase media, que van a entrar al grupo de personas pobres por estos gastos, y que a los que personas que no tienen van a empobrecerla aún más a los que no lo eran. Gracias, eso ha sido todo. Bueno, muchas gracias al grupo. Bueno, que quisiera comentarles algo. Pensar, bueno, siempre se nos ha vendido la idea de que el bono de desarrollo humano pues es una dádiva para los pobres, o sea, un regalo para los pobres. No, el bono de desarrollo humano es un derecho. Es un derecho, ustedes recordarán cuando veíamos los derechos humanos, que existe el derecho a la renta básica, y los países desarrollados pues tienen implementado en sus políticas la renta básica para la población que carece de recursos. Por ejemplo, si una persona se queda sin empleo, pues tiene un derecho al desempleo durante 1 año, 18 meses, recibe un sueldo hasta que consiga el empleo. Eso es un derecho. Entonces aquí como que se ha tergiversado un poco ese concepto y se ha dicho, no, es que hay mucha gente que buscan el bono porque son vagos, porque no quieren trabajar. No. O sea, ustedes han visto, incluso todo hay que mirarlo de manera crítica. ¿Por qué? Miren ustedes lo que dice el Índice de Desarrollo Humano. El Índice de Desarrollo Humano coloca al Ecuador en desarrollo humano alto, en 0,75 de 1. Y que básicamente en 30 años, porque prácticamente en 30 años desde 1990, ha pasado de 0,65 a 0,75. Pero no nos olvidemos que estamos dolarizados, que existe la dolarización, eso es una fortaleza, y también ya medir la renta per cápita, o sea, la renta por cabeza según el Producto Interno Bruto, el PIB, en dólares, pues nos favorece como país. Pero tenemos que ir un poco más adentro de lo que significa el desarrollo humano en el Ecuador. Ustedes han visto que Ecuador es uno de los países más desiguales que existen. ¿Por qué? Más desigual y más inequitativo. Porque el 20% de la población tiene el 80% de los recursos. O sea, el 20% tiene el 80% de los recursos y al contrario, el 80% tiene el 20% de los recursos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que es inequitativo, o sea, que es una población con muchos pobres. Lo que se aspira en los países desarrollados que existe una gran clase media. Ahí se van puliendo las desigualdades. Si una clase media tiene acceso al trabajo, acceso a la educación, acceso a la recreación, pues prácticamente pues estamos bien. Pero aquí en Ecuador todavía no existe eso. El Ecuador no tiene, o sea, los trabajadores del Ecuador no tienen acceso a un empleo digno, a un empleo que le posibilite una buena, diremos, calidad de vida. Si nosotros ajustáramos y hay estudios que ya han hecho ese ajuste del índice de desarrollo humano 0,75 por las brechas de inequidades que existen en el país, volveríamos otra vez a el índice de desarrollo humano medio, como hemos estado siempre. Bueno, no hemos estado en el índice de desarrollo medio porque es un país productor de petróleo y tiene esa fortaleza. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que efectivamente, pues, la pobreza no es culpa de los pobres, la pobreza es culpa de la estructura y de la superestructura económica que existe en el país.
Entonces, se pueden disminuir los índices de pobreza en la medida en que mejore la calidad del trabajo, en que disminuya la corrupción, no solo en que haya programitas para los más pobres, no, eso es una dádiva. Tiene que haber el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la salud. Y con eso sí se consigue básicamente ir desterrando poco a poco la pobreza. Ahora, como ustedes muy bien han dicho, con la pandemia, seguramente pues que se bajará unos puntos de donde estamos colocados en el índice de desarrollo humano. Y bueno, y eso lo van a sufrir muchísimos países. Obviamente porque ustedes pueden ver día a día cómo el país se ha deteriorado en muchos sentidos, hay menos trabajo. Miren ustedes que gente que sale de las facultades, o sea, con una profesión, no encuentra trabajo. Antes era mucho más fácil conseguir trabajo, ahora no. Entonces, eso es una dificultad, eso ya es un indicador de que la situación ha empeorado, los índices de seguridad también. Eso también es otro indicador de que el país ha entrado en una crisis económica y social. Entonces, realmente, pues, la pobreza sigue siendo un problema estructural en el Ecuador y que todos nosotros, todos los que estamos viviendo aquí, debemos de tener esa conciencia, estar consciente y desde nuestra perspectiva, desde nuestro puesto, debemos hacer algo por salir de eso. Y aportar profesionalmente, por ejemplo, el acceso a la salud a todas esas personas, no como una dádiva, no como un regalito, sino como un derecho. ¿Ok? Bueno, señores, muy bien. Vamos a ver el otro tema, el siguiente tema, que sería adultos mayores. Buenos días. Vamos a hablar acerca de los mayores. ¿Tiene usted un eco, por favor? Arregle el eco. Hola. 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 Ok, adelante. No, parece que le dejo el eco. No sé qué pasa. Ahora sí. No sé qué. Aló. Hola. Te escucha. Sí, compañero. Hola. Te sigue escuchando.
Hola. Hola. Ahora sí. Ahora sí. Parece que no. Parece que no. Yo no sé qué pasa. Si sales del Zoom. Puede ser que tenga dos dispositivos. No, no tengo ningún dispositivo. Si tiene un auricular, quítaselo. Quíteselo. Hola, hola. Sigue. Sería eso. Hola. Ahora sí. Sí, eso parece. Sí, eso parece. Adelante. Adelante. Ya, ahora sí. Definición. Bueno, la Organización de la Salud, los adultos mayores, personas que sobrepasan. Todavía se escucha el eco. Definitivamente tiene usted un problema. Diga mi compañera que lleve mi parte. Ya va a ver qué hago. Esperando al compañero, en esta exposición vamos a hablar sobre el grupo vulnerable adultos mayores. En este caso sería sobre la distribución y las estadísticas a nivel nacional. Como primer punto tenemos la situación de las personas adultas mayores en este país, Ecuador. De acuerdo con los datos del Censo de Población y Vivienda, que esto fue realizado en el año 2010, en nuestro país existen aproximadamente 940.000 adultos mayores, mayores de 65 años. Ellos representan el 6,5% de nuestra población. Y la distribución por género de la población adulta mayor a nivel nacional sería de 52,61 en el caso de las mujeres y de 47,39 para los hombres. Además, según estos datos del censo, se evidencian que la situación de los adultos mayores en el Ecuador respecto a la educación es el siguiente, que en el 12,36% de los adultos mayores han logrado concluir con sus estudios secundarios. El 50,38% de los adultos mayores ha cumplido solo con los estudios primarios y el 27,15% de los adultos mayores no cuenta con ninguna formación o instrucción académica. Además, las personas adultas mayores que pertenecen a un pueblo o alguna nacionalidad tienen la tasa más alta de ausencia de esta instrucción académica. Esto seguido por las personas afroecuatorianas y también mestizas. Otro de los puntos es la vivienda y acceso a servicios básicos. En este caso, el 78,27% de los adultos mayores afirmaron que viven en alguna casa o una villa. El 9,14% vive en un departamento, el 2,31% vive en un cuarto de casa en calidad de inquilino. El 0,01% no posee vivienda y el 9,52% vive bajo condiciones precarias como mediaguas, ranchos, chozas, entre otros.
Aquí se debe recalcar que no todas las viviendas van a tener acceso a todos los recursos básicos, como lo es el acceso a la luz eléctrica, que incluso solo el 96,2% de los adultos mayores posee este servicio. Tampoco servicios higiénicos con conexión de agua, donde aquí solo el 73,9% de estos adultos lo poseen. Y también tenemos el cuidado de las personas y violencia. Aquí solo el 30% de los adultos mayores cuentan con el cuidado de una persona, que por lo general suelen ser las hijas, hijos, esposos, nietos. Además, las condiciones de cuidado precarias de las personas adultas mayores pueden empeorar su calidad de vida en este grupo poblacional, pues pueden sufrir de violencia física o psicológica. Otro punto es la autoidentificación cultural. Las personas, los adultos mayores, tienen como identificación cultural el 79,31% se autoidentifica como mestizo, el 8,77% como blanco, el 5,06% como afroecuatoriano y 6,53% pertenecería a un pueblo o nacionalidad originaria. Otro de los puntos es la condición laboral y de ingreso. De los adultos mayores que se registraron en el censo, tan solo el 23,80% de este grupo ha afirmado que cumple con alguna actividad laboral. El 82,90% afirmó que realiza tareas manuales, que puedes tener o no calificación. Y el 6,70% no tiene, tiene una calificación profesional o técnica, ya sea en trabajos como servidores públicos o personal administrativo. Otro de los puntos es la pobreza y empleo. Aquí los adultos mayores que presentan condiciones socioeconómicamente precarias. Aquí el 57,4%, es decir que 537.421 personas se encuentran en condiciones de pobreza y también pobreza extrema. Estas condiciones serían mayoritariamente en las zonas rurales, donde 8 de cada 10 adultos mayores se consideran como pobres. Y por último tenemos la salud, seguridad social y discapacidad. En los adultos mayores de Ecuador tienen una tasa de fallecimiento de 34.000 personas por año. De acuerdo al Plan de Salud del 2010, el 33% de los adultos mayores cuenta con un seguro de salud y el restante sería, no posee ningún seguro. Además, el 23% de estos adultos mayores posee algún tipo de discapacidad, de las cuales las mujeres presentan un mayor número de casos. Luego tenemos el siguiente punto, que sería una mirada al tema a nivel internacional. Bueno, en este caso, el maltrato a los adultos mayores lo podemos definir como un acto único o también repetido, donde se causa daño o sufrimiento a un adulto mayor. O también incluso cuenta como maltrato la falta de medidas apropiadas para evitar otros daños. Además, este tipo de violencia constituye en sí una violación de los derechos humanos y puede presentarse ya sea en maltrato físico, sexual, psicológico, emocional. También pueden existir violencias por razones ya sea económicas, materiales. También cuenta como maltrato, el abandono, la desatención, entre otros. En este caso, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, presenta una respuesta frente a esta problemática, la cual es un programa denominado Década de Envejecimiento Saludable, que esto empezaría desde 2021 de este año hasta el 2030.
Aquí en este programa se destaca la necesidad de que tanto los gobiernos, la sociedad civil en sí, las agencias internacionales, medios de comunicación, entre otros, trabajemos de forma conjunta para poder mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. Y también abordar la discriminación por edad y el estigma. Respecto a las estadísticas mundiales, se calcula o se estima que entre el 2014 y 2050 la proporción de personas mayores se va a duplicar, pasando del 12% al 22%. Como podemos observar en esta imagen, sería, estadísticas que presentan la población mayor de los adultos mayores de 60 años en lo que sería América Latina y el Caribe y otras regiones. Esto en el año 2015 frente a 2050. Como podemos observar, en este caso el rectángulo de color azul sería el 2015 y el rombo el 2020. Por ejemplo, en Argentina, el 15.1% en el 2015 representa los adultos mayores y en un futuro, en el 2050, representaría el 23.6% de la población de aquel país. Y aquí tenemos otra imagen en donde representa las estadísticas de la pobreza extrema y moderada de los adultos mayores de 60 años. Esto en porcentajes, donde el rectángulo color azul va a representar la pobreza extrema, el de color naranja, la pobreza moderada, y el rombo sería la pobreza total. Como por ejemplo en Nicaragua, en este caso el 34% de los adultos mayores en este país que vive en pobreza extrema y el 19% en pobreza moderada. Y por último tenemos esta otra estadística donde se va a presentar los tipos de enfermedades que suelen sufrir los adultos mayores en también América Latina y el Caribe. En este caso, una de las enfermedades que más pueden padecer sería las enfermedades cardiovasculares, que representaría el 22% en los adultos mayores de 60 a 69 años de edad. Y así también pueden sufrir de cáncer, de desórdenes depresivos y otras enfermedades crónicas. Bien, ahora yo les voy a hablar acerca de los derechos de las personas adultas mayores. Según la ley del adulto mayor, el artículo 37, el Estado garantiza a las personas adultas mayores los siguientes derechos. Como primero tenemos lo que es la atención gratuita y especializada de la salud, así como el acceso gratuito a medicinas. Este se basa en que el Estado garantiza a las personas adultas mayores el acceso universal a las entidades que integran el Sistema Nacional de Salud. Sí se me logra escuchar bien. Como segundo tenemos el trabajo remunerado, que el trabajo remunerado en función de sus capacidades, para lo cual tomará en cuenta sus límites. Luego de que las personas se jubilan, muchos de estos adultos mayores aún son contratados en sus trabajos por su eficiencia. Y debido a esto, que ya están jubilados, se aprovechan y le pagan lo que ellos quieren, lo que ellos ven conveniente. Y este derecho los protege, bueno, esta ley los protege de eso. Como tercero tenemos lo que es la jubilación universal, que hace unos 4 años la Constitución garantizó la jubilación universal para los adultos mayores de 65 años. Que básicamente es cuando ellos se retiran, y esto se da de un modo progresivo. Y ellos cuando se retiran tienen acceso a mejoras en su condición de vida, como es la pensión monetaria. Como cuarto tenemos lo que son las rebajas en servicios públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos. Un ejemplo de esto son las rebajas en las compras y en el transporte, que pagarán únicamente el 50% de este. Como quinto tenemos lo que son las excepciones en el régimen tributario, que ellos están exentos
de los ingresos percibidos por personas mayores de 60 a 65 años en un momento equivalente a una fracción básica agravada con tarifa de 0 impuesto a la renta. Esto se basa según el artículo 36 de esta ley. Luego tenemos lo que es la exoneración del pago por costos notariales y registrales, que esto quiere decir que los adultos mayores tienen derecho a reclamar la devolución del IVA de las compras que hayan realizado y como un beneficio para la mejora de su condición de vida. Esto se realiza más o menos, unos lo realizan como cada año y otros cada 6 meses. Y por último tenemos el derecho en el acceso a la vivienda, es decir, el derecho a un acceso a una vivienda que asegure una vida digna con respecto a su opinión y consentimiento. También tenemos que las autoridades encargadas de la vivienda y los gobiernos autónomos descentralizados garantizan el acceso prioritario de las personas adultas a los programas de vivienda de interés social, así como también las casas en las que normalmente viven. Ellos tienen derecho a opinar acerca de cómo quieren llevarla, de qué quieren comprar, porque muchas veces los familiares, los hijos, se toman el atrevimiento de adueñarse de las cosas de ellos. Siguiente día, compañera, por favor. De acuerdo al cumplimiento de los derechos de los adultos mayores en Ecuador, tenemos que se basa en la Ley Orgánica del Adulto Mayor promulgada en el Registro Oficial número 486 el 9 de mayo del 2019. Esta ley tiene como objetivo de promover, regular y garantizar la plena vigencia y ejercicio de los derechos fundamentales de las personas adultas mayores, con estricta observación al principio de atención prioritaria y especializada consagrada en la Constitución de la República. Un ejemplo de lo que se encuentra en esta ley es que el Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, atender, sancionar y reparar todo tipo de discriminación, violencia o maltrato hacia las personas adultas mayores, debido a que ellos tienen el derecho de la preservación de su integridad y una vida libre de todo tipo de violencias. Gracias. Bueno, la legislación vigente en el Ecuador. Ya si quieres podemos volver desde el principio de la definición. Bueno, como definición, según la Organización Mundial de la Salud, es decir, la OMS, los adultos mayores son todas las personas que sobrepasan lo que es los 60 años de vida, es decir, que están en la etapa de vejez. Bueno, aunque hay definiciones que incluyen rangos de edad mayores o menores, lo cierto es que el envejecimiento del cuerpo es diferente para cada persona. Y la edad no tiene que ser como impedimento para nada mientras se goce de una buena salud física. Hay bibliografías que clasifican los adultos mayores desde la edad de 55 y otros que empiezan a contar a partir de 55 y otras que empiezan a contar a partir de 65 años. Lo cierto es que esto no es más que cuestión meramente legal, ya que en casos como Ecuador y México, los trabajadores se pueden jubilar a partir de los 60 años. Bueno, siguiente. Los tipos. Bueno, los tipos, hay diferentes tipos, como anciano sano, anciano enfermo, anciano frágil, y también lo que son pacientes geriátricos. Bueno, lo que son ancianos sanos es una persona de edad avanzada sin enfermedades objetivizables. Es decir, que no se puede medicalizar, es independiente para realizar sus actividades básicas e instrumentales en su vida cotidiana.
cotidiana y carece de problemas mentales o sociales y graves y relacionados o sea, es decir, con la salud. Y bueno, en lo que son ancianos enfermos, es como a lo contrario de un anciano sano. Bueno, dice que el anciano sano presenta una enfermedad aguda, es decir, su perfil es similar a cualquier adulto que presenta una enfermedad, que acude a una consulta o tiene un ingreso a un hospital por proceso único. No tiene demencia ni conflictos sociales que generan riesgo a la salud. Sus problemas de salud pueden ser atendidos con el servicio convencional y con la especialidad médica perteneciente. Bueno, a los ancianos frágiles conserva su independencia predicáricamente y tiene altos riesgos de entrar a lo que es una situación de dependencia. Generalmente es una persona que aún teniendo una de las otras enfermedades puede como evaluarse por sí misma gracias a que se conserva un correcto equilibrio con su entorno social, familiar y por sí mismo. Y bueno, y lo último que es adicional, que son un paciente geriátrico, es una persona de edad avanzada con una o más enfermedades crónicas y evolucionadas que intervienen directamente en un estado de discapacidad. Las causas. Siguiente. Ya bueno. Bueno, como primera causa tenemos lo que son los trastornos mental, que dice que más del 20% de las personas que pasan desde los 60 años de edad sufren algún trastorno mental o neural, sin contar los que manifiestan por cefalea. Y el 6.6% de la discapacidad, ese grupo etárico se atribuye a trastornos mentales y el sistema nervioso. Los cuales representan en la población anciana del 17.4% de los años vividos con discapacidad. Y la demencia y la depresión son trastornos neuropsiquiátricos más comunes en ese grupo de edad. Y bueno, y lo que es la ansiedad. Los trastornos de ansiedad afectan lo que es el 3.8% de la población de edad mayor y lo que son las poblaciones de abuso de sustancias psicotrópicas. Y la depresión son los adultos mayores que tienen más probabilidades de sufrir depresión y subsindrómicas. Y bueno, este tipo de depresión no siempre se cumplen los que son los criterios completos para depresión mayor. Sin embargo, puede conseguirla si no se trata. También existen algunos problemas como problemas de salud, soledad, aislamiento, reducción del sentido del propósito y que son los temores. Características. Bueno, las características se pueden producir en la vejez en varios aspectos, como cambio fisiológico, que se refiere a lo que es las células que envejecen y cambian la estructura corporal y se pierde la elasticidad e hidratación en la piel. Es decir, que aparecen las arrugas. Los cambios de salud aumentan la prevalencia de enfermedades, la morbilidad y la mortalidad. Los cambios nutricionales, que las necesidades metabólicas ya no son las mismas y por lo tanto la alimentación debe ser más específica. Los cambios en la eliminación, que pueden aparecer incontinencias que contienen consecuencias psíquicas y sociales muy importantes para el anciano o para el adulto mayor. O cambios en la actividad. El ritmo de ejercicio disminuye, si bien es más necesario que nunca en que el individuo se mantenga activo. Cambios en el sueño. El patrón de descanso cambia, el individuo no sigue rutina. Cambio en la percepción, que los órganos y los sentidos pueden verse afectados, los que llevan problemas sensoriales, como sordera, problemas de visión. Los cambios sociales son los que las relaciones sociales y los roles son distintos incluso dentro de la familia y muchas veces las personas tampoco se implican activamente en la sociedad, entre otros. Bueno, la legislación. Bueno,
en la legislación encontramos artículos, como el artículo 5, que es el deber de la familia, dice que la familia tiene el deber de cuidar la integridad física, mental y emocional de los adultos mayores. En general, brindarle el apoyo necesario para satisfacer sus necesidades básicas. Y lo que es el artículo 1 es el objeto de la ley, dar un marco normativo que garantice los mecanismos legales para el ejercicio pleno de los derechos reconocidos en la Constitución política y los tratados internacionales vigentes de las personas adultas mayores, para mejorar su calidad de vida, que se integra plenamente en el desarrollo social, económico, político, cultural y contribuyendo a lo que es el respeto de su dignidad. El artículo 3 dice que el derecho de la persona adulta mayor, que toda persona adulta mayor tiene, entre otros derechos, como la igualdad de oportunidades, recibe el apoyo familiar y social, acceder a programas de educación y capacitación, el acceso a la atención preferente de los servicios de salud integral y el acceso a la atención hospitalaria inmediata en el caso de emergencia, entre otros derechos. Gracias. Bueno, ya no tenemos tiempo para proseguir. Creo que falta todavía una persona. Entonces, por favor, terminaremos este tema el próximo jueves. ¿Ok? Bueno, muchísimas gracias. Y estamos todos invitados el jueves a seguir con el tema de grupos vulnerables. Pasen bien. Gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias.